Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, un grupo de amigos se sienta aquí para conversar con ustedes, escuchar también sus retroalimentaciones. Estamos, como recordarán, en el canal de YouTube de Caracol Podcast y, por supuesto, nos consiguen buscando Amigos TIC en Spotify, también en Apple Podcast y otras plataformas. Así que esta nuestra cita semanal, muy felices, hoy también con una invitada muy especial, pero empiezo saludando a mis amigos TIC. Empezamos con don Mauricio Jaramillo Marín, CEO, gran emperador, señor de los cielos en Impacto TIC. Profesor Víctor, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para nuestra audiencia. Feliz de que hoy sí estamos completos y además tenemos una mega invitada. Entonces va a ser una emisión de Amigos TIC muy especial. Bueno, muy bien, muchas gracias, don Mauricio. ¿Desde dónde? KGK, la sede de Impacto TIC, un medio del siglo XXI para el siglo XXI y que está trabajando fuertemente en educación digital este año, Bueno, en búsqueda de felicitaciones, muy aliados, bien, en búsqueda de aliados. muy bien, Impacto TIC. Bueno, el mago de los botones, el punk de la educación, don Jole Restrepo, hoy no está en Zipaquirá. ¿Y qué pasa en Zipaquirá? Hoy estoy desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera, que ha dado tan buenos autores como el autor de El hackeo creativo, un libro que saldrá pronto. Y hoy no estoy en Zipaquirá, porque en Zipaquirá, No. actualmente en Zipaquirá también trabajamos la educación desde Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Pero ¿cómo Bueno, así muy bien. se copió del eslogan de Impacto TIC? Bueno, muy Sí. bien. ¿Desde cuál de sus latifundios favoritos? Tal vez en Ahora va su a decir que parcela Chapinero. de 3.000 acres en Bora Bora, ¿o dónde, Santiago Pinzón Galán? Buongiorno, buonasera, buonanotte. Estoy en Bogotá, que es una ciudad del siglo XXI para el siglo XXI. La Con metro. plataforma para que seamos un territorio y ciudad inteligente. Felices de acompañarnos y hoy sí estamos completos, Mauricio. Usted tiene que tener Lo eso claro. acabo de Hoy sí decir. estamos Hoy completos. sí, hoy sí. Bueno, y nos acompaña la bella, la inteligentísima Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida. Bueno, pues qué felicidad estar aquí con todos ustedes desde el CESA, una escuela de negocios del siglo XX que se ha transformado para ser la educación de la escuela de negocios número uno del país del siglo XXI. Eso sí es de ¡Eso! ¡Arriba, cultura, oye. Rating! ¡Eso! La, Aprende Muy a bien. la estructurar que un sabe, eslogan. sabe. La que Eso. sabe, sabe. Bueno, muy bien. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques. Muy feliz acá también. Don Santiago, ¿nos presenta a nuestra invitada de hoy? Claro que sí, para mí como siempre es un privilegio conocer mujeres que son referentes, que hacen toda la diferencia cuando estamos hablando de este mundo de transformación digital. Una economista con maestría en economía de la Universidad de los Andes, con más de 16 años de experiencia, de esos 16, 9 o casi 10 ya en el sector público, liderando muchas iniciativas en desarrollo digital. Es actualmente la directora de desarrollo digital del DNP, del Departamento Nacional de Planeación. Pero en esos años ha impulsado muchísimas cosas importantes. Hemos trabajado muchísimo desde la ANDI con muchos actores. Por ejemplo, las estrategias para el índice de pobreza digital y la canasta básica de TIC. Ha sido de las que ha creado herramientas importantísimas para cerrar la brecha digital y orientar la conversación para temas de política de inclusión digital. Precisamente por esa experiencia lideró la formulación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial 4144, recién salía al horno, que es lo que vamos a hablar ahorita, y todo lo que va relacionado a la Estrategia Nacional Digital 2023-2026, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, Potencia de la Vida, o sea, todo lo que va a incorporar el Plan de Desarrollo en ese sentido.
y también pues lo que es la adopción y la estrategia 5G. Entonces, si vamos a hablar de conectividad, de transformación digital, de COMPES, de equidad tecnológica, pues quién mejor que tener a la bacana, la pila, Viviana Vanegas. Bienvenida, Vivi. ¿Cómo estás? Bien, bien, Santi, muy buenos días, Mauricio, Jole, Emilia, Víctor, pues un gusto, no es la primera vez acá que estamos con Amigos TIC, y para mí es un privilegio porque creo que es un canal donde realmente podemos sensibilizar y mostrar un poquito esos lineamientos de política pública que a veces es muy complejo hacer llegar a todos. Entonces, nada, súper feliz de poderlos acompañar en este espacio hoy. Genial, no, pues entremos en materia porque Mauricio ya quería que le regalaras otro COMPES, pero eso no se usa, eso es un tema serio, eso no es que haga con los invitados Viviana esas sabe cosas. quién es el que pide regalos siempre. Claramente. Toda la audiencia nuestra lo sabe. Santiago Pinzón Galán. Entonces, aclarándole a Mauricio que uno regala un COMPES, ¿qué es el COMPES y qué es el COMPES de inteligencia artificial? O sea, las dos cosas, ¿qué es un COMPES y qué es el COMPES de inteligencia artificial? Bueno, Santi, pues los COMPES son bien importantes en Colombia porque son esas hojas de ruta que nos permiten coordinar y articular acciones con todos los actores, es decir, con academia, con sector público, con sector privado, con representantes de la sociedad civil y demás. Son esos instrumentos que nos permiten también organizar un poquito los presupuestos. Entonces, esto es lo bonito de los COMPES, que si bien no son vinculantes, funcionan como las recomendaciones de la OCDE, que no son vinculantes, pero es una buena práctica, es decir, nadie se quiere quedar atrás. Y nos permite también tener un norte. Entonces, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, esto no es un tema de un solo sector o de un solo ministerio, sino que ahora esto es totalmente transversal, como la transformación digital. Entonces, ¿qué sucede? Que ningún sector se quiere quedar por fuera. Entonces, ¿qué nos permite? Coordinar acciones, articular sectores, garantizar recursos. Entonces, en este momento ya todos los ministerios tienen unos recursos asignados para las acciones que se van a llevar a cabo. Entonces, esos son los documentos COMPES, es el Consejo Nacional de Política Social y Económica de Colombia, donde la secretaría la tenemos en el Departamento Nacional de Planeación. Ahora bien, ¿qué es el COMPES de inteligencia artificial? Es esta hoja de ruta que nos estamos trazando al año 2030, donde logramos articular 106 acciones con diferentes ministerios, con diferentes, no, con todos los ministerios. Entonces es bonito porque también nos permite ver qué es lo que nos estamos imaginando en el país en materia de inteligencia artificial. ¿Es algo nuevo? No. Nosotros arrancamos de lo construido, es decir, de lo que hemos venido trabajando ya hace varios años, y lo que hicimos fue tratar de tener como una coordinación donde estuvieron todos gremios del sector privado claramente, representantes de la sociedad civil, representantes de la academia, de las diferentes universidades, y ya en este momento, pues ahorita les seguiré contando un poquito más, pero ahí me adelanto, ya tenemos por lo menos coordinado casi 480.000 millones de pesos donde todos los ministerios ya van a comenzar a ejecutar. Entonces, algunos nos han preguntado, pero ven, es que eso, ¿dónde va a salir la plata? Entonces, pues la plata ya está coordinada, tan así que los ministerios querían arrancar ya este COMPES porque precisamente ya tienen inclusive proyectos de inversión asociados a estas acciones. Entonces, bueno, ya ahorita les iré contando un poquito más, pero eso es lo importante de tener un COMPES y ahora particularmente un COMPES de inteligencia artificial. Y bueno, en materia de gobernanza, que también nos ayuda bastante en estos temas. Diana, pues qué buena noticia que ya Colombia tenga un complejo de inteligencia artificial y tal vez la pregunta que nos haríamos muchos es cómo aseguramos que eso se implemente, cómo esa plata que ya se tiene, cómo ese entusiasmo que hay por parte de los ministerios, cómo aseguramos que eso se vuelva una realidad de aquí al 2030. Bueno, lo primero es que ya no tenemos más tiempo. Nosotros de por sí, pues digamos, yo como que nos hemos venido quedando rezagados un poquito de todo lo que le hemos llamado la cuarta revolución industrial. Entonces nosotros ya no tenemos, digamos, como más opción, sino adentrarnos en este mundo. Segundo, cuando nosotros hablamos que ya hay garantizados unos recursos, eso implica que es como cuando nosotros ya tenemos organizado nuestro presupuesto. Cada uno de ustedes en sus casas tiene un presupuesto asignado para diferentes elementos. Lo mismo sucede en este caso. Entonces, cuando ya tenemos ese presupuesto asignado, que ya sabemos que tenemos que pagar los recibos, de eso no nos podemos quedar atrás y un poquito sucede con esto. Entonces, ya eso también nos permite que los ministerios tengan no solamente asignado, sino que es como cuando tú no ejecutas bien. O sea, ya tú tienes un presupuesto asignado y pues tienes que tratar de ejecutarlo bien. Tercero, nosotros también tenemos una plataforma que se llama SysCompes, que es donde hacemos todo el seguimiento a la política pública. Es decir, nosotros también tenemos una responsabilidad de ayudarle a ejecutar a los ministerios. Entonces, cuando ustedes tengan dudas de eso, se pueden acercar a planeación y nos pueden decir, ven, Viviana, es que, por ejemplo, el Ministerio TIC tenía una acción concreta y decía que a 2025 iban a elaborar tal estrategia. ¿Cómo van con eso?
Entonces nosotros eso, el Ministerio TIC tiene que reportarlo y nosotros eso también lo subimos a esta plataforma. Ahora bien, yo creo que también todos tenemos una corresponsabilidad. Ahora con la expedición de esta política, varios actores del ecosistema digital han dicho, venga, ¿cómo hacemos para poderle hacer seguimiento y realmente a que se esté implementando, ejecutando este documento COMPS, es decir, estas acciones? Entonces yo creo que también es sano que también por parte de la sociedad civil o inclusive desde la misma academia, Emilia, yo creo que podríamos hacer un muy buen equipo si pudiéramos, mire, comenzar a coordinar. ¿Por qué? Porque es que imagínate que hay muchas acciones que, por ejemplo, están quedando a cargo de MinCiencias en materia de innovación, en tema de ciencia, en tema eh, de investigación, y pues eso lo hace el ministerio solo, no. Ahí la academia cobra una relevancia impresionante porque son los que realmente están metidos en todo ese tema de la investigación. Entonces, nosotros lo que podemos ayudar a hacer es como ese puente, y ahí también la invitación, Emilia, desde el CESA, que Estamos realmente listos. hacer, listo. Hay que Estamos listos comenzar las primeras tareas. y estamos listos desde el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial y Analítica del CESA. Cuenta con nosotros y que sea un compromiso público. Perfecto. Y yo sé que Santi es rejuicioso con eso de anotando las tareas y después Por también favor. presionando. Entonces, Eso esperamos. ahí yo sé que queda. Eso no son fake news como Mauricio, yo hago la tarea. Vivi, una pregunta de fondo y es, esto pasa a nivel nacional, ¿cómo baja uno a las regiones? ¿Cómo baja uno, por ejemplo, a todos los amigos de la economía plateada de Víctor, en Socorro, en Barichara, en Bucaramanga? ¿Cómo llevamos esto a las regiones? Ay, eso es una gran pregunta y es un gran reto. Santi, creo que ya me conoces también y sabes que por lo general no les digo ya todo está hecho y todo está escrito, porque si bien esta hoja de ruta creo que fue como lo mejor que pudimos lograr, hay muchísimos retos y uno de esos retos es definitivamente bajar estos elementos al territorio. Nosotros sí tenemos un tema que es el último eje relacionado que se llama uso y adopción, inclusive se dan cuenta de los 6 ejes que ahorita les voy a hablar también en algún momento. El último es el uso de adopción. Uno podría decir, venga, pero ¿por qué no es el primero? Pues porque primero necesitamos unos habilitadores, y esos habilitadores están todos relacionados con los temas de conectividad, temas hubs regionales, que eso es también un poquito lo que queremos hacer, esos acercamientos, en materia también de capacidades y talento digital. O sea, hacia atrás hay muchísimos retos todavía. Entonces, para llegar a nivel de regiones, nosotros sí tenemos planteadas, digamos, como algunas acciones puntuales, que es tratar de diseñar una estrategia para la creación y sostenibilidad de centros país y centros territoriales de datos, que pues permitan, ojalá, poder desarrollar proyectos de datos e inteligencia artificial, con un enfoque territorial. ¿Cómo lo vamos a decantar? Realmente eso es un reto que ahí tenemos que comenzar a hacer esos acercamientos con algunos hubs regionales. Por ejemplo, el Ministerio TIC cuenta con una dirección de fomento regional. Ahí tenemos que mirar cómo realmente vamos a comenzar a llevar y a decantar un poquito esas acciones. Tenemos algunas acciones concretas, pero recordemos que esas acciones son como el qué es lo que vamos a hacer, pero el cómo es lo que vamos a comenzar a trabajar en este momento. Entonces, sí tengo que decir que a nivel territorial todavía nos cuesta, pero pues la invitación es a que entre todos podamos mirar cómo nos podemos ayudar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cómo vamos a poder garantizar recursos a nivel territorial, en los documentos, pues por lo general nosotros no podemos garantizar, porque pues ustedes saben también que por los temas de autonomía territorial no podemos, digamos, como coordinar esos recursos. Sin embargo, a nivel nacional sí están. Invitación a que podamos realmente mirar cómo lo podemos decantar. Yo tengo que ser muy honesta y no tenemos, digamos, como ahorita la fórmula mágica para ya poderles decir que ya, sí tenemos acciones a nivel territorial, pero el cómo es lo que necesitamos el apoyo para mirar, y por eso, pues, digamos, de verdad, Víctor desde Bucaramanga, mirar cómo con algún clúster, como con alguna, las federaciones de departamentos y municipios, mirar cómo podemos hacer ese acercamiento. También pues la invitación es que nos puedan ayudar. Mauricio es de Cajicá, porque muchas veces creemos que es que Bogotá, que porque ya Cajicá está cerca, no, son otras realidades. Jole desde Medellín o desde Zipaquirá, desde donde puedan estar, realmente sí vamos a necesitar bastante ese apoyo. Perdón, Viviana. Es la edad, tranquilos, es la edad. Me está escribiendo la invitada de hoy en 8. Por eso la Buen skin, buen skin. ¿Invitada qué? ¿Invitada qué? ¿Al invitada, programa? amigos, sí. Porque estamos en viernes. Sí, Yo ya les dije por el chat a quién, pero bueno.
Viviana, ¿cómo estamos en el vecindario frente a temas de elaboración de un documento como este? Porque me imagino que se hizo una revisión rigurosa, pero ¿cómo estamos en cuanto a solidez del documento, en cuanto a carácter pionero, sí o no? Bueno, Víctor, como les había mencionado, la verdad, yo no tenía como un guión ni unas preguntas para Amigos TIC, porque Tranquila, literal, pues somos eso, Amigos no TIC, entonces existe, no había no un existe guión, guión. pero por ende, habrán respuestas que no estarán y pues esa es la idea precisamente, pero esa sí te la tengo. Imagínate que a nivel regional, por ejemplo, mejor dicho, solamente hay 5 países de 33 de Latinoamérica que contamos con hojas de ruta en materia de inteligencia artificial. Ustedes podrán decir el resto están rezagados o no, pues también obedece a que no en todos los países cuentan con departamentos como el Departamento Nacional de Planeación, que una de nuestras misiones es precisamente tratar de coordinar y articular la política pública del país, pues tenemos como el panorama de todos los sectores también. Sin embargo, es que coordinar una política pública es un reto ni el berraco, Víctor. Imagínate sentar a todos los ministerios, sentar a todos los gremios del sector privado. Entonces, imagínate no solamente a ANDI, FEDESOF, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, a todos los privados de todos, pues todos tienen unos intereses particulares. Entonces, nosotros tratamos de hacer metodología literal para tratar de decantar esas acciones, pero nosotros estamos tranquilos porque desde la elaboración del problema logramos tener una visión país. Es decir, esto no es la visión del DNP, esto sí refleja un poco la visión país. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos bien porque somos de los pocos países que realmente contamos con una hoja de ruta en materia de inteligencia artificial. Obviamente no, pues el COMPES no existe en otros países, sino solamente en Colombia como tal. Me refiero como esa figura. Entonces, en ese lado estamos bien. Segundo, frente a la rigurosidad de lo que implica realmente una hoja de ruta, pues nosotros tenemos, se podría decir que todas las aristas de lo que implica la inteligencia artificial. Y eso ¿a qué tema me refiero en este momento? Pues a que nosotros tenemos unos habilitadores antes de hablar del uso de adopción. Entonces acá me adelanto, pero les voy a contar cuáles son esos 6 ejes que tienen. Son 6 ejes, de los cuales cuatro exactamente son habilitadores. ¿Y qué quiere decir habilitadores? Pues que no podemos hablar de uso de adopción si todavía no tenemos datos robustos, si no tenemos temas de infraestructura tecnológica, si todavía tenemos falta de conectividad digital en las regiones, si no tenemos una buena calidad del servicio de Internet en Colombia, no podemos hablar todavía de hacer un buen uso de adopción si todavía adolecemos de milia de capacidades y talento digital, donde la universidad creo que está haciendo un papel importantísimo en materia de investigación, desarrollo e innovación. Y aún peor, si todavía no tenemos una gobernanza una gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, todo eso que les acabo de mencionar, es decir, ética y gobernanza, datos, infraestructura, capacidades y talento digital, investigación, desarrollo e innovación, esos son para nosotros habilitadores. Y eso es lo que tiene la primera parte de esta política. Ahora bien, no podemos hablar de todo el tema del uso y aprovechamiento ético y responsable de la inteligencia artificial sin abordar asuntos como los riesgos y los efectos no deseados de la tecnología. Entonces, ese es el quinto eje. Y el último es uso de adopción. Entonces, Víctor, nosotros nos sentimos tranquilos, me refiero a tranquilos no como planeación, sino como país, de que estamos abordando los habilitadores, los efectos y riesgos no deseados para llegar al uso de adopción de la inteligencia artificial. Entonces, creemos que se hizo la tarea. Elementos que se quedaron por fuera, sí, todavía creemos que hay varios elementos, pero pues eso es como se podría decir, como que ya en este momento tenemos la visión de hacia dónde va Colombia en estos frentes. Y Ana, ahorita que hablas de la gobernanza de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con la gobernanza de los datos? Porque pues dentro de esos habilitadores que mencionas, pues el primero está todo el tema de asegurar que tengamos los datos, que los datos sean los correctos, que sean los normalizados. Pero háblanos un poco qué pasa con esa gobernanza del país de los datos. Bueno, les cuento un poquito que en Colombia actualmente existe un modelo de gobernanza de la infraestructura de datos. Entonces, los datos hace rato dejaron de ser solamente un tema que se conversaba en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la SIC, porque hablábamos de los datos personales. Entonces, por un lado tenemos los datos personales, pero por otro lado también tenemos entidades importantes en el país como el DANE, donde hablamos de datos estadísticos. Pero ahora
quienes estamos en el mundo digital, sabemos que si hay algo que esos aparatos hacen es que sacan un montón de datos. Y ya no estamos hablando solamente de datos personales o de datos estadísticos, sino de todo tipo de datos. Entonces, lo bonito de esto es que en este momento existe un modelo de gobernanza de la infraestructura de datos que es, se podría decir como en la capa estratégica. Tenemos un Comité Nacional de Datos que es liderado por Presidencia de la República, que en ese momento pues está unos grandes coequiperos como pues Ingrid Hernández, Saúl Catán y demás, que son los que nos están ayudando. Y esa es una gran sombrilla que hacia abajo comienzan a decantar esos elementos de gobernanza, como lo mencionas Emilia, que es como la capa estratégica. Entonces, en esa capa estratégica que está el Comité Nacional de Datos, tenemos a todas las entidades, tenemos a la SIC, tenemos a MINTIC, tenemos al IGAC, tenemos al DANE y demás, porque ya no podemos hablar solamente de un tipo de datos. Pero después tenemos en este momento una capa, se puede decir, táctica, que es donde están los administradores de datos en el país, en este momento Colombia. Lo que pasa es que esos son esos temas que muchas veces están tras bambalinas, como que se muestra el milagro, pero no el santo, pero tras de eso, ya en este momento, todas las entidades, todos los ministerios tienen unos administradores de datos y contamos con una estrategia sectorial de datos. Y hacia abajo, pues está ya la capa más operativa, si lo quisiéramos ver, pero contamos, digamos, como con esos instrumentos que muchas veces, pues no todo el mundo conoce. Pero bueno, eso al final, ¿para qué nos sirve? Eso nos sirve un poquito para comenzar a coordinar y hacer un uso y aprovechamiento realmente de los datos. Todavía tenemos deudas en el país, como los temas de interoperabilidad, que si bien hemos avanzado, todavía nos cuesta, donde llegará a suceder, por ejemplo, situaciones que esperamos no vuelvan a pasar, como la pandemia, y demás, pues en ese momento lo que más nos dimos cuenta era que sin información, sin sistemas que realmente interoperaran, sin poder contar con un programa de datos básicos, pues realmente era muy difícil que nos pudiéramos compartir la información, que era lo que más se necesitaba. Ahora bien, con esto en mente, el primer eje, que es el de ética y gobernanza, lo que nosotros sí queremos es precisamente mirar eso. ¿Cuál es esa capa estratégica en materia de inteligencia artificial? Y por eso queremos tratar de decantar un poquito a través de algún instrumento normativo el modelo de gobernanza de la inteligencia artificial, que como ustedes saben, esto es un solo ecosistema. Es por eso que nosotros tenemos un único eje relacionado solamente en materia de datos, pues porque al igual en este momento sí, claro, podríamos decir que podríamos hacer solamente uso de datos sintéticos para poder aprovechar todos para poder hacer con sistemas de inteligencia artificial, perdón, poder hacer proyectos de impacto social. Pero al final, pues, nosotros todavía no estamos como a esos niveles donde podamos simplemente desaprovechar la información que tiene Colombia. Ahí traté de decir muchas ideas y creo que no las concreté, pero es decirles que, Emilia, que sí, que en este momento sí se está trabajando de manera articulada con todas las entidades. Reitero, sí, y demás. Bueno, muy Vivi. bien. Jole tiene una pregunta y luego sí vamos con el dato de Santiago. Bueno, gracias y qué pena, Santiago. Me metí. No, tranquilo, yo no quiero interrumpir el desayuno de Jole, que tranquilamente nos ha manifestado aquí en directo. Dejar que desayune antes es importante. Desde Medellín, desde el Mama, y uno tiene que desayunar bien. Ahora sí voy con la pregunta, querida Vivi. El COMPES, siento yo que es como que es neutro en cuanto a posición frente a la inteligencia artificial. En la introducción bien habla de los beneficios, de los grandes beneficios que trae la inteligencia artificial, pero luego también dice, ojo, que hay vulnerabilidades y tal. El COMPES nos puede ayudar en un país que todo se polariza, que los directivos, dirigentes toman posiciones súper extremas frente a cualquier cosa. Esto nos pone en un punto medio y nos pone como en un campo en el que podemos desarrollar y ver las cosas de una forma positiva sin ver lo negativo. Bueno, Jole, yo espero que con mi respuesta, después de que las personas escuchen, bueno, o que alguien escuche este podcast, al otro día yo continúe en DNP, continúe con trabajo. De pronto Bueno, alguien nos responder escucha. también, tranquila. Vamos con el dato de Santiago y listo. No, tranquilo. No, Entonces, que hable tranquila, no. tranquila. Son amigos, sí, o sea, no me preocupa. No, mentiras, pero es para decirles que ese es un documento técnico, realmente. Por otro lado, este no tiene exacto ningún tinte político. Y eso fue digamos, como lo bonito, porque estas son políticas de Estado.
Entonces se resumen en eso, son políticas de Estado, son documentos técnicos, no tienen tinte político, ahí así lo tratamos de guiar como esa hoja de ruta y tenemos la tranquilidad porque en pues imagínense lograr tratar de condensar más de 1.000 comentarios que nos enviaron en agosto de la política, más de 15 mesas de trabajo que tuvimos en DNP de gobierno nacional, de banca multilateral, de sector privado, sociedad civil, academia, más de 130 participantes, más de 200 propuestas de soluciones. Entonces, acá nosotros no teníamos otra opción sino tratar de ser como muy metodológicos, muy metódicos para tratar de condensar como esa parte. Entonces, tenemos como la tranquilidad que acá no hay como ningún interés particular, más allá de tener un norte en materia de inteligencia artificial y ayudar, ¿saben qué? Principalmente a los ministerios. Imagínense que acá tenemos unas acciones muy bonitas, incluyendo el Ministerio de Cultura, donde quiere transformar precisamente esa visión de museos, de cómo podemos mejorar las bibliotecas. No estamos pensando en destruirlas, sino cómo las transformamos. En el sector ambiente también, cómo podemos hacer mejores predicciones. O sea, son un montón de elementos que realmente solamente les estamos tratando de ayudarles a decir, venga, este tema es importante, esto es una inversión. O sea, como que los ministerios están siempre pensando en que esto es una inversión y los estamos tratando de guiar si lo quisiéramos. Entonces, la tranquilidad que definitivamente esto no tiene como, digamos, algo o un interés particular más allá de ser un documento técnico y guiar al país y que la gente se sienta tranquila cuando lea un documento de estos, diga como ya sé hacia dónde va Colombia en materia de inteligencia artificial. No que esté pensando, no, Colombia ya la sacó del estadio, pero sí por lo menos que no estemos tan desarticulados, tan desarticulados. Ese es como el tema, Jorge. Sí, y hay que celebrar y agradecer, Vivi, eso. En serio que en un contexto de tanta polarización y todo, sacar un documento técnico bueno, robusto, es de celebrar. Entonces, gracias. Exacto, sobre todo porque se trabajó durante mucho tiempo, estaba desde octubre ¿En serio? pendiente, Viviana lo sufrió, todos estuvimos detrás de esto para que saliera algo, y lo que acaba de decir, Jole, esto no es un tema de ideología, es un tema de cómo le ayudamos a que el país sea mejor, que tengamos esas capacidades, y es política, no es politiquería, es política. Así Y es. arrancamos de lo construido, ¿Qué ¿no? diferencia? No arrancamos de cero, ni diciendo acá es que esto por primera vez en el país, no utilizamos esa palabra. Es- El mismo Compes destaca. Y procesar los 999 comentarios de Santiago, pues nada, también. Sigamos con el coaching, sigamos con el coaching. Bueno, el Sigamos con Imperatore, Mauricio. dejemos a Oh, Mauricio ¿Sigo yo? que no ha El hablado. Imperatore. habíamos anunciado que Ah, bueno, no, es que era el dato, la sección del dato. No, yo soy en, muy considerado porque Viviana tiene que prepararse. Viene Mauricio con sus Viene preguntas. Mauricio. en Ojo, Amigos, Viviana. en Amigos TIC me está pasando lo que en las filas en Colombia, levanto la mano y todos van preguntando y yo levanto la mano y Víctor les da el turno a todos, pero bueno. Vivi, no, justamente relacionado con lo de construir con lo construido, que lo has dicho un par de veces, este COMPES menciona desde el comienzo el COMPES de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de 2019, que fue hecho para 5 años. En su momento también lo celebramos y fue muy ambicioso para la época. Comparado con el de hoy, pues no es nada ambicioso porque han pasado 5 años y obviamente esto avanza. Eh, Muchos hemos hecho el ejercicio en ChatGPT, en Notebook LM, de poner los dos compes y hacer paralelos, y hay unas diferencias interesantes, pero me gustaría que una de las culpables de este compes nos diga cuáles son las grandes diferencias en por qué era necesario avanzar con un nuevo compes. Eso, sencilla. El Bueno, tonito, pues ¿viste, Viviana? El tonito, culpable, en vez de decir líder, no, la culpable. No, pero culpables Culpable, sí. entre comillas, entre comillas. Una de las gestoras, de eh, las líderes, de las inspiradoras, de las ejecutoras, todo lo que quieran Ya que, Mauricio. destacar. no, pues Mauricio, después de esa pregunta. Bueno, pues curiosamente, presidente, yo en esa época también entré a planeación en 2019, o sea, también participé en la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En ese momento lo que nos estábamos pensando un poco fue más relacionado con los temas de transformación digital. Como ustedes se dan cuenta, hubo una partecita puntual, si no mal no recuerdo, eran como 21 acciones de inteligencia artificial, y era porque pues las realidades en ese momento eran otras.
Entonces, la primera diferencia, en ese momento no nos estamos imaginando elementos como la gobernanza y la ética en materia de inteligencia artificial. En este momento para nosotros la gobernanza es como esa columna vertebral de este documento. ¿Y por qué digo eso? Pues porque Colombia no puede generar esa disparidad o no puede, ¿cómo se dice?, generar polaridad en en la posición que estamos presentando a nivel internacional. O sea, no puede ir un ministerio a decir una cosa, otro ministerio otra, Mauricio a decir otra cosa. Yo creo que sí es importante, honestamente, que comencemos a sentar una posición país y eso lo podemos decantar también a través de un modelo de gobernanza de la inteligencia artificial. O sea, que comencemos a mirar quiénes van a ser, cuáles van a ser los roles, las responsabilidades, los actores, los recursos. O sea, yo creo que todo eso es importante. Entonces, una de las primeras diferencias es esa. Segundo, en este momento nosotros nos estamos imaginando también tratar de ayudar a reducir las desigualdades. ¿Qué pasa con nuestro sector? Ustedes saben que en el Plan Nacional de Desarrollo, esta vez la parte digital tuvo un enfoque puntual y es ayudar a mirar cómo nuestro sector nos ayuda a salir de la trampa de la pobreza en el país. Trampa de la pobreza en general, no estamos hablando solamente de pobreza digital, que es el índice de pobreza digital que estamos liderando también desde planeación. Entonces, lo segundo también tiene ese enfoque, cómo ayudamos realmente a reducir las desigualdades y demás, porque ustedes saben que nuestro sector en este momento no era como lo era hace algunos años, que era un privilegio. O sea, tener acceso a Internet o tener un portátil o tener buena calidad del servicio o tener un dispositivo móvil, eso antes era un privilegio, ahora es una necesidad. Porque los que no, Emilia, no pueden estudiar, muchas personas quisieran, pero ¿cuántos nos están educando ahorita virtualmente? Entonces, Así es. ¿cuántos no podrían a través de la inteligencia artificial tener una inteligencia artificial que te enseñe? O sea, son muchísimos elementos que en eso. Entonces, el segundo elemento, podría decir, como distintivo, es relacionado con los temas de reducir desigualdades. También otro tercer elemento del cual nos sentimos orgullosos es cómo tratar de mirar cómo impulsamos el desarrollo productivo. Y el desarrollo productivo es donde entra Santi el sector privado. Porque, ¿qué pasa? Porque nosotros, pues, sí quisiéramos ser todo, o sea, ser creadores, adoptar y adaptar tecnología, pero pues no, todo no puede ser in-house. Las curvas de aprendizaje, las inversiones. Entonces, otro elemento es tratar de tener esas sinergias fuertes porque somos un solo ecosistema. Entonces, transformar el desarrollo productivo también. Eh, Hay un cuarto elemento que no es que no haya pasado antes, pero tuvimos una articulación sin precedentes. ¿Y eso qué implica? Que nosotros, por lo general, cuando elaboramos política pública, lo hacemos en un proceso mucho más adelantado. Esta vez no, vinculamos a todos desde la elaboración del desarrollo del problema. ¿Cuál era ese problema que teníamos en el país? Las causas y consecuencias. Santi, que nos estuvo acompañando en esas mesas desde el principio, desde ahí tratamos de mirar eso y tratar de decantar. Entonces tenemos como varios elementos distintivos, nos creamos unos habilitadores y esta política sí está enfocada única y exclusivamente en todo lo que es inteligencia artificial, con todos los elementos hacia atrás. Otro elemento, todo el tema de infraestructura de datos. Nosotros de infraestructura de datos estamos hablando desde varios COMPES. El COMPES 3920 de Big Data, explotación de datos, el COMPES 3975, el COMPES 4023 de reactivación económica. Hemos tenido un montón de políticas relacionadas, pero lo que sabemos es que no es sencillo como ya decir, creo una política y ya superamos los problemas que tenemos en el país. Y bueno, eso es por lo pronto. ¿Sí ven? La crack, ella domina este tema. Una crack. Bueno, señores, vamos con la sección Ojo al Dato de don Santiago Pinzón Galán. Ay, Dios Ojo mío. al dato, es muy sencillo. Europa acaba de anunciar que va a invertir 200 billones de euros, es decir, una gran suma que no tenía en el radar para generar alrededor de una inversión importantísima de 100.000 chips en inteligencia artificial, algo que toca decantarlo, lo comenta Peter Diamandis de Singularity University. Esto, con lo que estamos hablando de geopolítica digital, le servirá a Europa para recuperar la brecha que tiene con Estados Unidos y con China. Entonces, inteligencia artificial también le pone atención a Europa, que estaba quedada 200 billones de euros. Corto y sustancioso. Sí, esta vez sí, qué bien. Y muy bien, 200 billones. Esos billones, ¿usted cómo habla inglés? ¿Colombianos o gringos? Exacto.
Son los americanos, según entiendo yo, porque no es la cifra Billions. de Colombia, sino los 200 billones Los de billions. euros, no de dólares, de euros. 200 millones de euros, pero 200, sí, Bill. billions, Billions. pero porque como hay diferencia entre el número de ceros entre... Correcto. 200.000 Y por eso es tan millones de euros. importante cuando uno está hablando, como mencionaba Vivi, de la gobernanza y de lo que inteligencia artificial. Bueno, Europa estaba quedado. ¿Qué va a hacer ahora con esa inversión? Eso es parte de la respuesta porque la discusión que hemos tenido de geopolítica digital se va a volver más intensa. Entonces, es una cifra no menor, pero vamos a ver si les alcanza y qué van a hacer en términos prácticos. ¿Cuánto vale Nvidia? Uy, ya está valorada en trillones, no sé. Sí, porque sería bueno hacer como el comparativo. Te lo dejo de tarea, querido Santiago, para saber. Bueno. Y Emilia me está hablando, pero no la oigo. No, está Pero me sin llevo la micrófono. tarea, Jole, me llevo la tarea. Menos mal, decía que para complementar el dato, ya que estuvo corto y sustancioso, para que la próxima sea... Me llevo la tarea porque además sobre eso, pues está cambiando mucho la valorización de Nvidia cuando salen cosas como las de China, ¿no? O sea, empiezan a romper la y computación cuántica de Microsoft esta semana, o sea, hay unos temas ahí fuertes. Pero adelante, Imperatore y Mauricio. No, hace 15 días dije cuánto ha perdido Nvidia por aquello, ya recuperó el valor la acción, pero pues Sí, eso sí no da titulares. Ya les digo cuánto vale exactamente, cuánto Es está el mejor valor en despertarla que bolsa. sentirla. la Nvidia sí, Pero claro. volviendo a nuestra invitada y conectando con el dato corto de Santiago, al que le hicimos nosotros el editorial, hay Presupuesto. algo en el Compass, Vivi, relacionada con hardware para la inteligencia artificial. De todo, querido Jole, porque imagínense que pues hay unos sectores que están, se podría decir, más rezagados que otros en el uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial. Eso saben que estos temas van más hacia atrás. Entonces, bueno, ya en materia como dura y pura, si quisiéramos ver en materia de hardware, sí tenemos como varias acciones, si quisiéramos ver, pero más allá de mencionarles eso, quisiera es decirles por qué es que se va a necesitar tratar de fortalecer toda esa infraestructura tecnológica. Imagínense que los sectores, o sea, todos los ministerios comenzaron imagínense ustedes el Ministerio de Ambiente que dice que no propuso crear un sistema de monitoreo climático con IA para la infraestructura energética. Imagínense otra de las acciones para incorporar algoritmos de IA en sistemas de monitoreo ambiental para generar información temática que apoye la toma de decisiones. Imagínense ustedes todo el tema de lo que quiere el sector salud. Todo eso que les estoy contando es real porque eso está dentro de las acciones del COMPES, que quiere también el sector salud, soluciones de IA para el análisis de datos en el sector salud, para prevenir pues, enfermedades crónicas, para optimizar costos, distribución de medicamentos en zonas rurales particularmente. Imagínense ustedes acciones como el análisis, como utilizar IA en análisis predictivos de infraestructura afectada por el cambio climático y el tráfico. Entonces, yo les pongo es como las necesidades que se tienen de hardware precisamente por ese tipo de acciones que se quieren implementar en los sectores. Es decir, eso no es algo que se desarrolle solo o que ya esté en todas las bases. Entonces, pues hay que era como contarles un poquito la necesidad que se tiene realmente de fortalecer la infraestructura tecnológica, porque pues definitivamente si no, pues no vamos a poder avanzar en estas acciones. Entonces me acuerdo ahorita de una que es un modelo de simulación con IA para apoyar la planificación del territorio y los usos del suelo. O sea, y esto pues lo estamos mirando con base en la demanda de agua potable, en Colombia, que es una de las necesidades. Entonces yo les pongo como las necesidades, las acciones, lo que queremos hacer, pero el cómo, ahí es donde toca fortalecer todo el tema de la infraestructura tecnológica, Jole, y eso también lo encontramos en el apartado donde está el tema de infraestructura, de datos e infraestructura, ahí es donde vamos a mirar que particularmente MINTIC y MINCiencia son como los que están liderando todo lo que es la parte de infraestructura tecnológica en este compás. Jole, yo hago la tarea en tiempo real. Mire, el datico. Nvidia al 10 de febrero, 3.3 trillones de dólares. Apple, 3.4 trillones de dólares. Y Microsoft, 3.1 trillones de dólares. La que tiene mayor valorización en China es Tencent, 514 billones de dólares. Alibaba tiene 265 billones de dólares. Y Europa, que estamos hablando del tema de inversión,
Por ejemplo, SAP son 333 billones de dólares, Accenture 242 billones y Shell, una muy grande, muy importante de otro mundo, 200 billones de dólares. En total, las grandes de Estados Unidos son 20.4 trillones de dólares y la composición es de tecnología. Ahí están los datos. Ojo a los datos, a los Ojo a 17 los datos de Santiago. Y US aclaración, por todos esos son billones gringos, o sea, lo de sí, Europa fueron 200.000 milloncitos, pero además de la plata euros. todo, y aquí lo sabemos, de euros. Sí. Bueno, hemos escuchado, ojo al dato de los siguientes 17 episodios de Amigos TIC. Y eso A que mí me estaba corto, preguntaron. conciso, lo habíamos Sí. felicitado, no, pero hoy sí fue el día de la papaya, como dicen. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. ¿Tienen alguna última pregunta para Viviana? Cortica, Mauricio. ya le diste unas pistas a Emilia, pero los que queremos apoyar la política de inteligencia artificial, Yo estoy firme. Hipercubus, desde Pro Santander, desde las regiones, desde la ANDI, bueno, ya Santiago sabe más que nosotros, pero desde Impacto TIC, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos involucrarnos con los programas, etcétera, etcétera? Sí, Mauricio, después de que lanzara semejante pregunta anteriormente, ahorita es bueno, ¿y cómo podemos apoyar ya Siempre mis preguntas esas es la más cosas? Sí, fácil de cada emisión. terrible. No, mentiras, no, hombre, no. De diferentes formas. Entonces, la primera que yo siempre les he invitado es a que podamos mirar las 106 acciones. Entonces, recordemos que, bueno, entonces esta política tiene 6 ejes que ya les mencioné, tiene algunas acciones puntuales que también ya les mencioné, tiene unos recursos asignados aproximadamente de 479.000 millones de pesos, 106 acciones al año, desde el año 2025 al año 2030. Entonces, ahí la invitación es a que puedan revisar las 106 acciones. Miren, porque ahí están tanto en el documento PAS, que es un documento Excel así larguísimo, pero ahí ustedes pueden ver quién es el responsable, quiénes son las entidades de apoyo y están ahí están los nombres de varios de nosotros para que nos puedan contactar, están con teléfonos, con correos y demás. Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo es que cuando puedan revisar esas acciones, miren precisamente desde su cohorte, desde su misionalidad, cómo nos pueden apoyar, cada uno desde los gremios, desde las asociaciones, desde las universidades, esas acciones que son como de mayor interés. Tercero, pueden contactar de manera directa a las personas o desde planeación también les podemos ayudar. Y también la invitación es a con ideas, Mauro, porque muchas de esas, como se dan cuenta, el cómo es el que estamos comenzando a decantar. Y pues esto es un solo ecosistema. Esto no es una competencia entre privado, academia, público y demás, sino Todos. que esto es, es como un tema de articulación y lo hemos mencionado mucho porque en esto se encuentran muchos egos entre los mismos sectores del por qué yo tengo que estar en esta política, que al final obviamente lo entendieron. Entonces la invitación es, y desde que esté en planeación, les puedo ayudar mucho como con esa articulación, pero también la recomendación, ideas. Esto es un trabajo conjunto y esto es una corresponsabilidad como país, esto no es de una entidad. Bueno, muy Totalmente de bien. acuerdo. Muy bien. Pues bueno, esta semana en Amigos TIC, Viviana Vanegas, del Departamento Nacional de Planeación, pero sobre todo, como diría Mauricio, la culpable de la hoja de ruta para Colombia de la inteligencia artificial. A Viviana, mil y mil gracias, y a todos ustedes que estuvieron pendientes de este episodio. Recuerden, estamos en YouTube, en el canal de Caracol Podcast y en Spotify para que escuchen nuestra versión editada sin todos los chascarrillos. No, mentira, sí hay muchos de los chascarrillos de esta juventud inescrupulosa. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Vivi. No te vayas, Diana, un Vivi. abrazo. Listo, listo.